Son las 18:01. Buenas tardes a todos. Antes de empezar la clase de hoy, vamos a lo importante. Lo importante es pedirles disculpas a nuestros alumnos por no haberles podido dar la clase correspondiente al trabajo práctico número 11 de exportaciones que teníamos que dar el jueves 28 pasado. He tenido un percance de salud inesperado, porque estaba muy bien hasta una hora antes. Me hicieron un estudio y me dio un brote alérgico que me tuvieron que volver de nuevo a la clínica donde me hicieron el estudio. Entonces no tuvimos tiempo ni de avisar, en realidad no tenía tiempo ni para saber dónde estaba en ese momento. Mis disculpas reiteradas, y como ustedes saben, la clase del trabajo práctico número 11, ustedes la tienen grabada en la plataforma Moodle, porque fue desarrollada a las 8 de la mañana también por nuestros compañeros, la contadora Liliana Romero y el contador Humberto Carlos Ibargüen. Así que material tienen de sobra. Reiterando las disculpas, quiero que empecemos a desarrollar la clase teórica que hoy está a mi cargo y también lo estará la próxima clase sobre impuesto a las actividades económicas. Impuesto a las actividades económicas. Para ello me voy a valer de un material suministrado por la contadora Campastro. Quiero que me avise si se ve, para empezar a desarrollar la clase, que es una temática interminable. Ahí está empezando a verse. Sí, ahora sí. Y ahora Mejor todavía. bien, me quedo con esa tranquilidad. Agradeciendo a Miriam Campastro por la preparación de estas filminas, simplemente lo que quiero dejar en claro de que una vez más tenemos que remarcar de que este material que nosotros les suministramos son simplemente guías de clase. Es un material de consulta y no pretende reemplazar jamás la lectura de los textos legales, la lectura de la bibliografía, la lectura de los apuntes que ustedes siempre toman a lo largo del desarrollo de nuestras clases. Y este material está actualizado a hoy. Quiero empezar. Se me ve el título porque yo tengo una barra negra que me tapa la palabra características. Sí, y no sabría cómo sacarla. Ahí está. Se puede mover la barra hacia los costados. Acabo de aprender una vez más a los golpes. ¿Cuáles son las características del impuesto a las actividades económicas? Y antes de empezar a definir las características, hablemos primero que nada del nombre. Este impuesto es el mismo que rige en las 24 jurisdicciones de la República Argentina, las 23 provincias más la Cava. Lo que pasa que en el resto de las jurisdicciones se lo llama impuesto sobre los ingresos brutos. Impuesto sobre los ingresos brutos. Pero nosotros los salteños, que somos muy exquisitos, muy técnicos y muy estudiosos en la materia, le hemos puesto el nombre impuesto a las actividades económicas. Repito,
en las 24 jurisdicciones, impuestos sobre los ingresos brutos. En Salta, impuesto a las actividades económicas. ¿Por qué? Porque nosotros insistimos que el nombre técnicamente definido como impuesto a las actividades económicas, técnicamente está mucho mejor definido. Porque en realidad ustedes se van a dar cuenta que las 23 jurisdicciones, en realidad cuando enuncian de esa manera el nombre del impuesto, están confundiendo la base imponible con el hecho imponible. Sin duda que se va a tratar de un impuesto sobre los ingresos brutos. Claro, los ingresos brutos van a ser la base de medición del impuesto, van a ser la base imponible del impuesto. Pero cuidado, el hecho imponible no es percibir ingresos. El hecho imponible, y lo vamos a desarrollar a continuación, es el desarrollo de actividad en una determinada jurisdicción. Lo primero que tenemos que avanzar en el desarrollo es definir sus características. Primero que nada, el impuesto existe porque es una facultad constitucional de las provincias y de la Cava. Es un impuesto real, o sea, no distingue cualidades subjetivas de los sujetos que verifican el hecho imponible. La misma actividad, supongamos, venta de zapatos, si la hace una persona humana, está grabada, si la hace una sociedad anónima, también está grabada. Y la base imponible va a ser el mismo, y la tasa va a ser la misma. O sea, no distingue, como el impuesto a las ganancias, cualidades personales de los sujetos. Por eso clasificamos el impuesto como real. Es indirecto, claro, porque es de fácil traslado, de permanente traslado. Y quizá en esa facilidad esté una de las bases de sus principales críticas. Es territorial, claro que es territorial, porque debe aplicarse en el territorio de una determinada jurisdicción. ¿Y cuál será la jurisdicción? Y en el caso del impuesto a las actividades económicas, solamente podrá ser grabadas las actividades desarrolladas en el territorio de la provincia de Salta. ¿Es general? Sí, es general porque grava muchísimas actividades, variadísimas actividades. También decimos es periódico porque se trata de un impuesto anual, aunque en realidad se tributa de manera mensual a través de anticipos, que son verdaderas declaraciones juradas hoy. Decimos también que es proporcional, porque no se modifica la alícuota con relación al volumen de las operaciones. Si vende zapatos, y sigo con el ejemplo, y si la alícuota es el 5%, cuando vende 100 paga 5, cuando vende 10.000 paga 500, o 50, no sé, aplica siempre la tasa proporcional. ¿Está claro? Es de efecto regresivo. Claro que tiene un efecto regresivo. Por eso es tan resistido. Al ser trasladable, al ser acumulativo en todas y cada una de las etapas de la circulación de un producto, hace que la carga impositiva que tenga el producto sea enorme. Y esa es la principal carga. Otra característica, no permite cálculos para netear las exportaciones. O sea, la Argentina como país suscribe, y ustedes los vieron en exportaciones, tratados internacionales en donde se compromete a no exportar impuestos. Pero eso se corrigió con el IVA, pero no se puede corregir con los tributos provinciales. Cuando un producto sale, se discrimina, se puede netear
la carga tributaria del IVA, pero no se puede netear la carga tributaria de impuestos sobre los ingresos brutos, simplemente porque está englobado, contenido, escondido dentro del precio de los productos. Otra característica que decimos es plurifásico. Se aplica en todas las etapas de circulación del producto. Por ende es acumulativo. Y por ende no haría falta decirlo, pero lo repasemos. Se produce el efecto piramidación. ¿Por qué piramidación? Porque en la etapa siguiente, el impuesto pagado en la etapa anterior forma parte de la base imponible. Entonces, se cobra impuesto sobre impuesto. Estoy tratando de pasar esta pantalla y recién puedo. ¿Qué no puede ver? Ahí está, ahí está. Vamos a definir el hecho imponible. Pero primero definamos dónde está el impuesto. El impuesto está contenido dentro del Código Fiscal de la provincia de Salta, abreviado en esta filmina CF, Código Fiscal de la provincia de Salta. En el artículo 159 comienza el título segundo del Código Fiscal de Salta y empieza por su impuesto más importante, que es el impuesto a las actividades económicas. ¿Cómo será de importante en cuanto a la recaudación provincial que, pese a que todos los gobiernos, en todas las campañas, en todas las épocas, hablan de disminuir la carga del impuesto sobre los ingresos brutos, hablan de evitar los efectos perjudiciales de este impuesto, cuando van a los hechos, cuando miran la recaudación, se dan cuenta de la importancia que tiene. Entonces, pese a los efectos perjudiciales, pese a las críticas de la doctrina de las entidades empresarias y profesionales, este impuesto sigue y seguirá por los próximos años, porque es imposible que las provincias puedan dejar de lado esta recaudación, por la importancia que tiene en las arcas provinciales. Vamos al hecho imponible. Hecho imponible. ¿Qué es lo que grava el impuesto? ¿Qué es lo que grava el impuesto? Fíjense lo que grava. El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Salta. Y me quedo ahí. Y junto a estos tres conceptos, ejercicio habitual, a título oneroso y en jurisdicción de la provincia de Salta. Vamos a ir desarrollando después cada una de estas palabras claves que he pretendido destacar, subrayándolas y poniéndolas en rojo. Ejercicio habitual, a título oneroso, en jurisdicción de la provincia de Salta. ¿De qué? Y en general decimos actividades. ¿Cuáles serán esas actividades? Comercio, industria, profesión, oficio, negocios, locaciones de bienes, locaciones de obra, locaciones de servicios. Y miren con qué termina. O cualquier otra actividad. O sea, todas estas que he enunciado, individualizándolas como comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones, están dentro de este concepto, actividad, porque dice o de cualquier otra actividad. Y acá hay otra característica. Esa actividad puede ser lucrativa o no. Lucrativa o no. De hecho, hace muchos años, este impuesto en la provincia de Salta
se llamaba el impuesto a las actividades lucrativas. Ustedes no habían nacido todavía, pero alguna vez el impuesto se llamó así. Yo ya había nacido y sí lo vi, pero de lejos, era muy chiquitito. Si decimos de cualquiera sea la naturaleza del sujeto que las preste, que preste esas actividades, quiere decir que no está distinguiendo entre los sujetos si son, por ejemplo, sociedades, si son personas humanas, si son empresas unipersonales, si son sociedades de hecho, si son cooperativas, si son, no sé, otro tipo de sociedades, de las no encuadradas hoy en la Ley General de Sociedades. ¿Ok? Sigo. Y dice, incluidas las sociedades cooperativas. Quiere decir, primero, que si una cooperativa si la cooperativa realiza una actividad, esa actividad va a estar alcanzada. Después podrá la cooperativa tener una exención que le permita, habiendo estado alcanzado, zafar del impuesto. Pero en principio está ahí, grabado. Y acá, a mi gusto, siempre dije, acá hay un error, porque las cooperativas no son sociedades, nunca lo fueron, y no sé por qué, pese a que se modifica permanentemente el Código Fiscal de Salta, esta palabra, sociedades cooperativas, no es corregida, debería decir cooperativa. Pero bueno, es simplemente anecdótico. Otra cosa que no interesa es el lugar donde se realizan las actividades. Se pueden desarrollar, por ejemplo, en zonas portuarias. Se pueden desarrollar actividades en espacios ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público o privado, y todo otro sitio de similar naturaleza. Esto significa que puede haber ejercicio de actividades en algunos lugares que por su propia naturaleza tienen jurisdicción otras jurisdicciones, como por ejemplo los aeropuertos, como por ejemplo las zonas portuarias, ¿sí? Donde son espacios muy particulares con sus propias características. Lo mismo si se realiza la actividad dentro de esa jurisdicción está alcanzado. Ejemplo, una confitería que presta servicios gastronómicos en el aeropuerto de El Aibal de Salta, por las ventas que realiza, por las prestaciones de servicios que realiza gastronómicas, está alcanzado por el impuesto. ¿Está claro? Pese a las características propias que tiene un establecimiento especial como es el aeropuerto, en este caso. Entonces, habiendo definido un gran pantallazo sobre el hecho imponible, recalcamos los conceptos: ejercicio habitual, título oneroso, jurisdicción en la provincia, actividades lucrativas o no lucrativas. No importa el sujeto, tampoco importa el lugar. Siempre va a estar alcanzado, en principio. Siempre va a estar alcanzado. Estoy tratando de pasar la página. Sí, hace un clic en la filmina y recién corre con la flecha. Ajá. Bien. Siempre es buena la sangre joven. ¿Cuáles son los elementos del hecho imponible? Vamos a analizar el ejercicio de una actividad. Ese ejercicio de actividad debe ser habitual, lo marcamos a la izquierda. Esa actividad debe ser a título oneroso. Esa actividad debe estar desarrollada en la provincia de Salta o en jurisdicción. Después van a tener que estudiar códigos provinciales de otras jurisdicciones,
y se van a dar cuenta que son prácticamente muy, pero muy parecidos. Y no interesa si esa actividad arroja ganancia o no, o sea, si es lucrativa o no. Vamos a analizar ejercicio de la actividad. ¿Qué será el ejercicio de la actividad? Porque debe existir un real ejercicio de actividad. Y ese concepto de actividad también está vinculado con otro concepto que es el de la habitualidad, porque el 159 del código empieza diciendo el ejercicio habitual. Siempre dice el ejercicio habitual. Van de la mano en este impuesto. Entonces conviene definir el concepto de habitualidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la actividad es el conjunto de operaciones o conjunto de tareas propias de una persona o de una entidad. Conjunto de operaciones, conjunto de tareas. ¿Y qué será operación? Acción y efecto de operar. ¿Y entonces qué será operar? Y operar es obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres, ejecutar ocupaciones. Por eso, a título de ejemplo, cuando releemos el 159, nos habla de comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones y cualquier otra actividad. Entonces nosotros nos preguntamos, en el caso de los alquileres, ¿existe actividad? Si yo tengo un inmueble y dejo de utilizarlo, me voy a vivir a otro lado y lo alquilo, ¿existe actividad? Pregunta, con dudas. En el caso de las jubilaciones, ¿existe actividad? No hablamos del sector pasivo. El jubilado no es el que ya no trabaja o ejerce actividades. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener ahí una discusión cuando hablemos sobre todo de locaciones, no en el caso de jubilaciones, pero sí en el caso de los alquileres y sobre todo en el alquiler de inmuebles, de que nuestra postura como integrantes de la cátedra individualmente considerados, sostenemos que en el caso de los alquileres de inmuebles, no hay actividad. Ahora, si es una persona humana que tiene 59 departamentos o inmuebles que alquila, pareciera que eso se acerca bastante más a ser una empresa unipersonal dedicada a la locación de inmuebles, porque la actividad es la administración en general de tantos inmuebles. Lo doy como un ejemplo burdo y en el extremo, a los fines didácticos nada más. Si alquilo una, puedo discutir que no hay actividad. Ahora, si alquilo 60 inmuebles, más complicadito. Vamos a pasar a un tema que no tiene hoy tanta importancia, pero que es necesario que lo toquemos. Se trata de la comercialización de servicios realizados por sujetos que están domiciliados o están constituidos o están radicados en el exterior. Resulta que en el año 2018, con todo el boom de los servicios digitales, nuestro código fiscal incorpora a continuación del primer párrafo del 159, o sea, hoy es el segundo párrafo del 159, este concepto. Dice así: en lo que respecta a la comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, en lo que le puse de título, se entenderá
Lo pongo entre comillas para que sepan que es copia textual de la norma legal. Se entenderá que existe actividad grabada en el ámbito de la provincia de Salta cuando se verifique ¿qué se tiene que verificar? Si se están comercializando servicios por sujetos que están domiciliados afuera del país, ni siquiera afuera de la provincia, sino afuera del país, diría aquí. Bien, va a existir actividad grabada en la provincia si se verifica que la prestación del servicio es utilizado económicamente en la provincia. O sea, el servicio se consume en la provincia. ¿Querés cobrarle el impuesto a las actividades económicas a las empresas que prestan servicios que son consumidos en la provincia de Salta? Acá tenés la solución. ¿Por qué? Porque el consumo del servicio digital, en este caso, del ejemplo, ¿sí?, se realiza en la provincia de Salta. Cuando el acceso de la prestación se realiza a través de Internet en la provincia de Salta, etcétera, etcétera. La otra condición para que pudiera estar grabada esta comercialización de servicios realizadas por sujetos que están en el exterior es cuando recaen sujetos o en bienes o en cosas que están ¿en dónde? Están radicadas en el territorio de la provincia. Y para ambos casos, siempre con independencia del medio o de la plataforma o de la tecnología que se utilice. No importa si es por cable, si es por aire, si es streaming, si el cable es digital, si el cable no es digital, no importa cómo. Ya encontramos la manera de poder grabar este tipo de servicios. Sigo analizándolo. Vale la pena en este momento, me parece, para cerrar el tema. Se considera que este ya es el tercer párrafo del 159. Existe actividad grabada en el ámbito de la provincia de Salta cuando por la comercialización de los servicios de suscripción online, suscripción online, a todos nos toca, mejor dicho, al bolsillo de todos nos toca, suscripción online, se entenderá que existe actividad grabada en Salta cuando la comercialización de los servicios de suscripción online para el acceso de toda clase de entretenimientos audiovisuales. ¿Para ver películas? Sí. ¿Series? También. ¿Bajar música y escuchar música? Sí. ¿Juegos online? También. ¿Ver videos? También. ¿Transmisiones televisivas? También. ¿Fútbol? También. Todo, nada se salva. Es independiente que se transmitan desde internet a la televisión, o se transmitan a computadoras, o a dispositivos móviles, o a consolas conectadas, a otro tipo de plataforma, no importa. ¿Quiénes la transmitan? Los sujetos que están domiciliados, radicados o constituidos en el exterior. Y cuando se verifique que la utilización o el consumo, ¿quiénes la realizan? Los consumidores son sujetos que están radicados, domiciliados o ubicados en el territorio provincial. Muchísima similitud con lo que ya hemos visto en el IVA. Importación de servicios digitales. Sigue este tema y dice idéntico tratamiento, o sea, también va a estar alcanzado cuando se preste de afuera, pero se consuma aquí adentro, de Salta, cuando exista intermediación en la prestación de servicios y también cuando existan actividades de juego y esas actividades de juego se desarrollen o se exploten a través de cualquier medio y de nuevo, plataforma, aplicación tecnológica, dispositivo, plataforma digital, plataforma móvil, todo lo que venga avanzando. Y pone como ejemplo la ruleta, blackjack, baccarat, punto y banca, póker. Qué gana de jugar al póker con mis amigos que me da esto. Póker. Video póker online, no lo conocía. El 7,5, sí, es más de pibes. Hazard,
confieso que no lo conozco. Monte, rueda de la fortuna, apuestas deportivas. No sigo leyendo para no papelonear, ¿eh? Pero todos estos juegos que son características, actividades de juegos desarrolladas por cualquier medio, pero consumidas por sujetos que están en la provincia de Salta, van a estar alcanzados. Siempre que se verifiquen las condiciones detalladas antes, sí, claro, que sean consumidas, y con total independencia de dónde se organice. No importa que la organización de esto esté en Holanda. Si el consumo está en Salta, se va a grabar en Salta, porque se entiende que hay actividad en Salta. Y la actividad es la facilitación del consumo de los sujetos que están en Salta. Voy a terminar este plomazo de tema, porque hay otros mucho más lindos, recordando el cuarto párrafo. En virtud del expuesto precedentemente, quedarán sujetos a retención con carácter de pago único y definitivo todos los importes abonados en cualquier naturaleza, cuando se verifiquen las circunstancias o los hechos que se desarrollaron en los dos párrafos anteriores. La Dirección General de Rentas de la provincia de Salta no va a salir a perseguir al que trabaja facilitando este tipo de juegos, o los que prestan los servicios de streaming, o los que prestan los servicios de música, videos, series, películas, etcétera, etcétera. Simplemente lo que estipula es un pago a cuenta, ¿ok? Y ese pago a cuenta está acá, en esta resolución del año 2018, la 34, que es un régimen de percepción. ¿Por qué? Porque si bien hay una discrepancia en esta palabra, sujetos a retención, en realidad es sujetos a percepción, porque se le adiciona al precio pactado el impuesto. Entonces, cuando le tengan que cobrar, cuando le tengan que hacer el débito en la tarjeta de crédito, ¿sí?, se le va a adicionar el impuesto, y el impuesto va a ser percibido conjuntamente con el precio pactado. Ahora sí, entremos a temas más picantes. ¿Vamos bien hasta ahí, Joaquín? ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Bien. Vamos a algo más lindo. Dijimos, acá hay palabras claves: ejercicio habitual de actividades, actividad habitual. Entonces, volvamos al concepto de habitualidad, porque es medular en el impuesto. Primero, cuando hablamos de habitualidad, hablamos de que no debe tratarse de un hecho ocasional. Esa actividad que realiza el sujeto debe ser habitual. Ahora, ¿qué es habitual? ¿Qué es habitual? ¿Ok? Entonces, lo que hace el código es definir pautas de tipo general para poder apreciar la habitualidad. Y dice en el quinto párrafo: la habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades. El objeto de la empresa, también otro concepto importante. La profesión del sujeto, la locación, los usos y costumbres de la vida económica. A ver, ¿qué es habitual? Un sujeto que pone un negocio para vender ropa, habitualmente va a vender ropa. Hoy, mañana, pasado, va a seguir vendiendo ropa. Pero si yo les pongo un ejemplo de una empresa que tiene otra actividad, ¿sí? Por ejemplo, construcción de buques, para irme a otro extremo. Construcción de buques. ¿Se acuerdan en el impuesto a las ganancias? Empresas constructoras. A ver, la construcción de buques, probablemente para construir un barco, demore 3 años, 4 años. Entonces el sujeto va a decir: mire, no es habitual, yo hago una vez cada 4 años este negocio. No, pare.
hay que analizar especialmente la índole de las actividades. El objeto de la empresa, si el objeto de la empresa es la locación de inmuebles, basta con que esté en el objeto de la empresa. Cuando alquile el primero no habrá nada que discutir. Ahí el sujeto, empresa, está absorbiendo, digamos, el ejercicio de la actividad, es el ejercicio de la actividad de la empresa. ¿Qué pasa con la profesión? ¿Es habitual o no es habitual? A ver, ustedes se reciben pasado mañana de contadores públicos. ¿El ejercicio de actividad será habitual? Y no sé, dependerá la suerte, la formación, los contactos, las vinculaciones, la capacidad, pero la profesión les permite que ejerzan en cualquier momento su actividad profesional, con las limitaciones, tienen que estar matriculados, por supuesto, ¿entienden? Entonces, firmar un balance en el año, hacer una auditoría de una única empresa en el año. ¿Tengo o no tengo actividad? Habitualidad. Tengo la habitualidad. ¿Se acuerdan? Volvemos a impuesto a las ganancias, concepto de la habitualidad potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Se analiza el tema de la locación y se analiza también los usos y costumbres de la vida económica. A ver, habrá que analizar dentro del medio cómo son las actividades. Pero siempre que la ley habla de actividades, no son cualquier actividad, son solamente las actividades que den lugar al hecho imponible. Solamente las que den lugar al hecho imponible. ¿Está claro? Entonces, yo soy contador, tengo mi estudio y trabajo en relación de dependencia en la Universidad Nacional de Salta con muchísimo orgullo. ¿A qué actividad se está refiriendo? A la actividad del ejercicio individual de la profesión. ¿Entienden? A aquellas que dan origen al nacimiento del hecho imponible. Seguimos analizando muy despacito porque esto es medular para entender el impuesto. Sexto párrafo. Recién estamos en un artículo, pero hemos analizado párrafo por párrafo. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad grabada. Fíjense de qué está hablando. De la actividad grabada, el desarrollo. En el ejercicio fiscal, tiene que haber desarrollo y ese desarrollo tiene que ser en el ejercicio fiscal. Entonces, empiezo de nuevo. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad grabada el desarrollo, no en cualquier momento, sino en el ejercicio fiscal. ¿De qué? Y ahí viene, de hechos, de actos o de operaciones de la naturaleza de las gravadas en el impuesto. O sea, podés hacer otras actividades que no sean las que están grabadas en el impuesto. Pero cuando analizamos el ejercicio habitual de actividades, solamente debemos interpretar que son aquellas actividades que por su característica están grabadas en el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades. Y aquí vamos al ejercicio profesional. ¿Quiénes hacen profesión de esas actividades? A ver, yo firmo un solo balance al año. Entonces puedo decir, yo no tengo habitualidad porque tengo una actividad. No, porque acá no corre. Fíjense la característica. Con prescindencia del monto. Miren, ni siquiera me alcanza para vivir. Yo gano X, muy poquita plata. No importa la prescindencia, no importa la cantidad o el monto. Lo que importa es el ejercicio de la actividad. Le diría más, no importa tampoco ni siquiera el resultado. Entonces, este sexto párrafo, entiéndanlo como que está pensado, dirigido a las personas humanas, porque habla de quienes hagan profesión de tales actividades.
y solo las personas hacen habitualidad, hacen profesión habitual. Y me voy por fin al último párrafo del 159, que dice: la actividad no se pierde, la habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua. Yo ya hice la actividad, ya adquirí la actividad porque tuve el ejercicio. Si después la dejo de hacer, siempre esa habitualidad va a permanecer, me va a acompañar, incluso cuando la actividad se desarrolle en forma periódica o discontinua. Esto vale, por ejemplo, para las actividades estacionales. Les doy el ejemplo: una heladería, una fábrica de helados. Supongamos que solo se consume helado en verano, cuando hace calor, y que no se consume nada cuando hace mucho frío en julio y en agosto. Hagamos las simplificaciones. Entonces, acá hay una actividad ocasional. Hay actividad cuando está cerrada la heladería, tiene que seguir tributando el impuesto a las actividades económicas, y ahora vamos a ver que esto ocasiona problemas con los anticipos mínimos, porque vamos a ver también que el impuesto es anual, pero que todos los meses se paga una declaración jurada. Se presenta, se determina una declaración jurada. Entonces, fíjense que el concepto habitualidad nos consume muchísimo análisis. Vamos ahora al 160. Excepción del 159. O sea, no es requisito la de habitualidad. No requisito de habitualidad. Implica indirectamente ampliar el hecho imponible, porque el hecho imponible era el ejercicio de actividad. Y acá me dice con habitualidad. Y ahora me dice, bueno, pero también cuando no haya habitualidad también va a estar grabado. O sea, lo amplía lo de los al concepto que pareciera esbozar el 159. ¿Qué significa? Significa que si está dentro del 160 la actividad, se graba esa actividad aun cuando se ejerza en forma esporádica o accidental. Aun cuando se ejerza en forma esporádica o accidental. Repito, no es necesario para estar grabado el requisito de la habitualidad. Y vamos a analizar. Y repito, porque soy obsesivo, reiterativo, y los años no vienen solos. Me pongo así. Excepciones a la habitualidad. No va a ser necesaria. ¿En quién? Vamos al inciso A del 160. En las profesiones liberales debe existir ejercicio de la actividad. La sola matrícula no implica hecho imponible. Hay muchos profesionales que con mucho esfuerzo llegan a recibirse, llegan a matricularse, pero en realidad no verifican el hecho imponible, porque no ejercen actividad. Se dedican a otro negocio, se dedican a cuidar a su familia, se dedican a algo menos tensionante como ser contador público y mucho más divertido, ¿sí? Ahora, el hecho de tener título de contador, de arquitecto, no implica ejercicio de actividad. Hay una habitualidad potencial. La sola matrícula no implica hecho imponible. ¿Qué significa como consecuencia indirecta esto? Y me voy adelantando a otro tema. Significa que en las profesiones liberales no existe el impuesto mínimo mensual. Esa es la consecuencia. No existe el impuesto mínimo mensual. Un abogado tiene un solo juicio, ejerce su actividad a lo largo de todo el desarrollo, digamos, del expediente. Bueno, en algún momento estará grabado. Pero la sola matrícula, el solo hecho de estar matriculado, no implica que esté ejerciendo hecho imponible. ¿Está claro? Mientras se desarrolla el juicio, hay ejercicio de actividad, pero no hay base imponible. ¿Entienden? Mientras se va desarrollando el juicio, mientras no vaya cobrando los honorarios.
¿Puede haber actividad sin base? Claro que puede haber. ¿Y puede haber base sin actividad? Claro que pueden no concordar. Hay un caso muy particular que es el de la mera compra de productos agropecuarios. El inciso B. Mera por abreviatura, por somera. Somera quiere decir apenita, quiere decir muy poquito, somero. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, de frutos del país, mineros, para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. O sea, ¿cuál es el hecho imponible acá? Aquellos sujetos que vienen a ejercer una actividad en Salta. ¿Cuál es la actividad que ejercen en Salta? Comprar, no vender. Ojo que este está al revés. Comprar, no vender. Solamente compran productos agropecuarios, forestales, fruto del país, mineros, lo que quieran, pero miren para qué los compran, para industrializarlo o para venderlo fuera de la jurisdicción. O sea, compran toda la madera que hay en el bosque del Chaco y lo venden, digamos, en otra jurisdicción. Lo industrializan en Buenos Aires y lo venden en Buenos Aires. No será contribuyente de Salta, pero sí pagará ingresos brutos en algún lugar. El hecho de tenerlo como excepción de la habitualidad implica gravar el ejercicio de actividad que es el hecho imponible. Y el hecho imponible, actividad, es todo. En un sujeto que vende sillas, el ejercicio de la actividad es comprar el tronco, industrializar la madera, fabricar la silla, vender la silla, cobrar la silla y empezar la rueda de nuevo. Todo es actividad. ¿Ok? Ya vamos a analizar este concepto de la mera compra. Estuvo exenta a partir del 2015, la mera compra está grabada, aunque otras jurisdicciones provinciales eximen la mera compra, y la vamos a profundizar cuando tengamos el convenio multilateral, especialmente el artículo 13. Sigamos en el tema. Excepciones a la habitualidad. O sea, va a estar grabado aunque esto no sea habitual. ¿Cuándo va a estar grabado aunque no sea habitual? Cuando exista fraccionamiento y venta de inmuebles, loteos. Aquel sujeto que recibe, supongamos por herencia, un terreno enorme que estaba en el campo y que lo lotea y ahora tiene Lomas del Mirador y vende Lomas del San Bernardo, ¿sí? Terrazas de la Quinta, ¿sí? Todos esos loteos que ustedes ven, cuando existe fraccionamiento y venta de inmuebles, el sujeto puede decir, mire, es la única vez que yo hago fraccionamiento y venta de inmuebles. Fíjese que el inmueble viene de mi bisabuelo y yo soy el único heredero. Y en vez de venderlo entero, lo vendo por pedacitos, que son los loteos. Mire, en ese caso, no importa que sea el primero, el único y el último. No importa que se den todas esas características. Esto está grabado. No es necesario el requisito de la habitualidad. Claro, difícilmente se produzca de nuevo este hecho. Tampoco corre en el caso de la locación de inmuebles. Siempre, digamos, va a estar grabado, aunque sea la locación del primer inmueble. Lo que nosotros discutimos no es la habitualidad. Lo que discutimos es no hay ejercicio de actividad. Si yo dejo de usar mi inmueble y lo alquilo a un tercero, en realidad he pasado de una actividad a una pasividad, a cambio de una retribución, por supuesto, que es el alquiler. Ahora, cuando las operaciones empiezan a ser muchas, varias, bueno, ahí habrá que encontrar cuál es. Todo lo que vieron en impuestos 1 se repite en este concepto. Pero fíjense que estamos tratando excepciones a la habitualidad. Hablamos del fraccionamiento y venta de inmuebles, hablamos de la compraventa de inmuebles, hablamos de la locación de inmuebles. Y después dice, excepto. O sea, dentro de la excepción a la habitualidad tengo un excepto. Si tengo un no,
quiere decir que tengo un sí. ¿Se acuerdan de la de lógica? Tengo un sí, o sea que sí se va a requerir el requisito de la habitualidad cuando haya venta de inmuebles efectuada después de los 2 años de la escrituración. Claro, salvo que sea una sociedad, porque si es una sociedad, la sociedad en su propio objeto tiene el ejercicio de la actividad, en el desarrollo de la sociedad. Ese plazo no será aplicable, o sea, nunca va a estar grabado para las ventas efectuadas por sucesiones, nunca va a estar grabado cuando se trata de una venta de una única vivienda, nunca va a estar alcanzado los inmuebles afectados como bienes de uso. Acá me faltó un espacio, como bienes de uso. Bien. Otra excepción a la habitualidad, las explotaciones agrícolas, las pecuarias, las mineras, las forestales, las histícolas. Claro, no, cuando se repite, es todo un ejercicio la explotación. ¿Ok? Ahí no es necesario. Es la primera vez que me pongo a plantar maíz para vender. No, no, ahí hay ejercicio de actividad y no se requiere la habitualidad. Tampoco se requiere la habitualidad para estar grabado cuando se realice la comercialización en Salta de productos o de mercaderías que entren en la jurisdicción por cualquier medio. Y acá hay que explicarlo. ¿Qué es lo que se está grabando? Se está grabando las operaciones de venta de productos o de mercaderías que entraron a Salta. Entonces, cuando entraron a Salta, no pagaron nada probablemente porque no había operaciones de venta, pero se venden en Salta. Viene un camión cargado de sandías desde Santiago del Estero y se para en la Plaza 9 de Julio, a la puerta de la UNSA, a vender sandías de Santiago del Estero. ¿Listo? ¿Está grabado? Claro que está grabado. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo? Comercializa en Salta, esto es agregado mío, en Salta, comercializa en Salta productos o mercaderías que entraron en la jurisdicción por cualquier medio. Por cualquier medio debe entenderse, también quiero aclararlo, medio de transporte. Estas son filminas de Miriam Campastro que yo le he dado un toque especial, ¿sí? Simplemente pretendiendo aclarar un poco más. Sigamos con el tema de la excepción a la habitualidad. Tampoco será necesario la habitualidad cuando se realicen intermediaciones. Y esa intermediación, por supuesto que no es gratuita, siempre se ejerce percibiendo algo. Ese algo puede ser comisiones, bonificaciones, porcentajes o retribuciones análogas. Todo aquello que cobre un intermediario no necesita la habitualidad para estar grabado. ¿Ok? O sea, si yo engancho un pasamanos, esto es, me entero que un amigo quiere vender una casa y me entero que un ex amigo quiere comprar una casa, intervengo en la operación y me gano unos pesitos, estaría alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque no es necesario el requisito de la habitualidad. Estaría alcanzado el impuesto. Tampoco se necesita habitualidad en las operaciones de préstamos de dinero, con o sin garantía. ¿Y quiénes prestan plata? Y los bancos prestan plata. No, pero esta excepción está referida a otros sujetos que no son los comprendidos en la ley de entidades financieras. Esto es para cuando se trata de operaciones entre particulares o por particulares. El interés que ganan los particulares no necesita la habitualidad. O sea, si el contador cobró un balance, tiene muchos honorarios ahí acumulados y lo presta con interés, el interés va a estar alcanzado. ¿Por qué va a estar alcanzado? Porque para esa actividad no necesita habitualidad. ¿Y cuál es la actividad? Prestar dinero. ¿Okay? Bien. Esto está dirigido, sin duda, a las personas humanas.
Vamos al inciso H. ¿Para qué otro caso no es necesaria la habitualidad? Para aquellas actividades realizadas por estos sujetos muy particulares. Miren lo que tienen. ¿Qué tienen en particular? Compañías, empresas, artistas de variedades, circos, parques de diversiones o similares. Artistas de variedades de expresión antigua, ¿sí? Se supone sujetos que prestan espectáculos, que brindan espectáculos. Compañías, empresas, circos, parques de diversión. Vienen, prestan su servicio, hacen su espectáculo, prestan su función y se van. Entonces, ¿estos están grabados o no? ¿Qué habitualidad pueden tener si están a lo mejor un día y nunca más? ¿O están 2 días, una semana? ¿O se instala el parque de diversiones 15 días? ¿O el circo? Ubíquense en ahí. Bien, esta actividad está referida a espectáculos que sean públicos y también a los bailes, que los ponemos como ejemplo. El pago siempre es por vía retención en la fuente. Siempre, porque estos sujetos pasan como una ráfaga por la jurisdicción Salta y después se van. Y hay que cobrarles el impuesto. ¿Por qué hay que cobrarles? Porque el hecho imponible se verifica. Tiene ejercicio de habitualidad, de actividad, y esa actividad no necesariamente debe ser habitual. Un circo, ¿paga económica? Claro que paga. Un parque de diversiones, ¿paga económica? Claro que paga. Ahora, ¿cómo lo paga? Ahí está el mecanismo. Para sacar la autorización municipal, el Código Fiscal le exige que tenga pago el impuesto y existe un régimen especial que está dentro de esta resolución madre, que la vamos a ver en la próxima clase, que es la 8 del 2003. Sigo con las excepciones a la habitualidad. Si hay operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por el Estado en sentido amplio, o sea, todo lo que sea compra-venta de títulos, etcétera, etcétera, letras, bonos, incluso sus rentas, o sea, no solo la diferencia entre la compra y la venta, sino también la obtención de esa renta, ahí no es necesario la habitualidad. Estaría grabada. En principio estaría grabada. También está grabada cuando se obtienen intereses y actualizaciones. No marqué con rojo las actualizaciones porque hoy prácticamente no existen, digamos, retribuciones de plazo fijo con actualizaciones. Y además estarían hoy exentos. Ubíquense nada más, para ser sencillo, con el tema intereses. Y habiendo hablado de la habitualidad, nos toca hablar ahora de la onerosidad. Porque dijimos a título oneroso. Epa, ¿y qué será la onerosidad? Porque ahora el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 967, nos define cuándo los contratos son a título oneroso. Y dice, los contratos son a título oneroso por oposición a título gratuito, a título oneroso, cuando las ventajas que procuran una u otra de las partes no les es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho, o que se obliga a hacer. O sea, quiere decir, hay una contraprestación, hay una retribución, hay algo que vuelve. Entonces, ese es el concepto del 967. Vamos al diccionario y dice oneroso. Dícese de lo que supone una reciprocidad de prestaciones. Yo te doy mi servicio, te doy mi tiempo, te doy mi asesoramiento y vos me das platita. Yo te vendo mi mercadería y vos me das platita. ¿Entienden? Hay una contraprestación. Ahora, si viene alguien y yo lo asesoro y no le cobro nada, ahí no hay onerosidad. ¿Qué te puedo cobrar? Le diría yo, si vos fuiste un estupendo ex alumno de la UNSA. Vaya nomás, contador, dejémoslo para la próxima. Y no te cobro nada, entonces acá nos falta el elemento onerosidad. ¿Qué está excluido de la onerosidad? Y lo que es a título gratuito. ¿Y qué será a título gratuito?
las donaciones y las entregas a título gratuito. Yo particularmente creo que las donaciones son una especie de entrega a título gratuito, que tiene una característica en particular. No vale la pena meternos en el derecho de fondo. Algo que no está alcanzado, los autoconsumos. Comparen los impuestos. Cuando hablamos en IVA del autoconsumo, de la desafectación de las cosas grabadas para consumo del titular de la explotación, ¿se acuerdan? Dijimos, en función del 2B, la ley del IVA lo considera venta. Sin embargo, ese concepto de autoconsumo no existe en el impuesto a las actividades económicas. O sea, la base imponible del IVA para el cálculo del débito fiscal va a ser diferente a la del impuesto a las actividades económicas cuando existan autoconsumo. Por supuesto que sí, va a ser mayor en IVA y no va a existir ese concepto integrando la base económica en el impuesto a las actividades económicas o ingresos brutos. ¿Ok? Tampoco corre, por ejemplo, las señas que congelan precios, que es un concepto propio del IVA, en el impuesto a las actividades económicas. Ahora, ¿qué significa lucrativa? Lucrativas o no eran las actividades. No le importa el código si es lucrativa o no. Lucro dice, es la ganancia o el provecho que se obtiene de algo, especialmente de un negocio. Claro, la ganancia o provecho. Lucro. Antes hablábamos del ánimo de lucro. El código de comercio viejo en el artículo 7 y 8 hablaba del espíritu de lucro. Para lucrar con su enajenación era la compraventa mercantil. Hablaba del lucro. Acá no habla de lucro, no se confundan en el impuesto a las actividades económicas. O sea, debe darse onerosidad. Esto es porque yo te decía, el SI. ¿Me cierran ese micrófono, por favor? Onerosidad. Y la otra es que exista o no ganancia. No interesa que exista o no ganancia. Si yo tengo un estudio y pago alquiler y pago empleados y pago teléfono y compro libros y tengo suscripciones y gasto un montón de plata y mis gastos son superiores a los honorarios que cobro, ¿pago impuesto a la actividad económica? Sí, porque es independiente a si mi negocio es lucrativo o no, mi estudio es lucrativo o no, mi empresa es lucrativa o no. Si vendo a pérdida, ¿pago impuesto a las actividades económicas? Claro que vendo a pérdida, porque el ejercicio no es la ganancia, el ejercicio es la actividad. El hecho imponible es el ejercicio de la actividad. Y si perdiste plata, perdiste. Y encima perdiste porque tenés que pagar el impuesto. Tomo agüita y seguimos. ¿Se me escucha bien, Joaquín? Sí, me gustaría, hay una consulta en el chat. Sí, gracias, no la vi. De Gabriela Dime. Resina. No sé si la quiere leer ella o la leo yo. No, lee la voz, vamos rápido. Bueno, en el caso anterior, cuando hablaba de mera compra, la ley dice que debe darse la industrialización o venta fuera de la jurisdicción. ¿Qué pasa si yo compro productos en Salta y los industrializo en Jujuy y vuelven a Salta para venderse en Salta? ¿Eso se considera bien? Primero que nada, es un caso que no se liquida directamente por impuesto a las actividades económicas, sino que va a ser tratado en función de las normas del convenio multilateral, porque el ejercicio de la actividad se realiza en dos jurisdicciones. Una parte de la actividad se realiza en Salta y otra parte de la actividad se realiza en Jujuy. Y habrá que encontrar la medida de la actividad, el quantum de la actividad se desarrolla en cada una de las jurisdicciones, tema que si ustedes me esperan, se lo voy a desarrollar cuando veamos convenio multilateral. ¿Ok? Vamos a hablar de territorialidad. No cabe duda que la actividad debe desarrollarse en la provincia de Salta. Puede haber una doble imposición y para que no exista doble imposición es que existe el convenio multilateral para evitarla.
¿Qué pasa cuando la actividad se desarrolla en establecimientos o lugares de utilidad nacional? Decíamos el ejemplo de los aeropuertos, de las zonas portuarias, etcétera, etcétera. ¿Existe la posibilidad de grabarlos? Sí, señor. ¿Se puede grabar? Sí. Aunque esté en un lugar de utilidad nacional, sí. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación y la Constitución Nacional a partir del año 94 habilitó esta posibilidad. Y ahora vamos a desarrollar el tema sujetos. Sujetos. Los sujetos es fácil porque el artículo 172 del Código Fiscal se refiere concretamente, mejor dicho, a el aspecto subjetivo. Y miren qué es lo que dice: cualquiera sea el sujeto que las obtenga, incluidas las cooperativas. O sea, las cooperativas tampoco tienen fines de lucro. Cualquiera. Pero también define que los sujetos son los que están indicados en el artículo 15 del Código Fiscal de la provincia de Salta. Y el Código 15, hacemos una revisión rápida, habla de todo el mundo: personas humanas, capaces, incapaces, no importa, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas, las sociedades, las asociaciones, las entidades con personería, las entidades sin personería, los patrimonios destinados a un fin determinado, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, las UTE, las agruploc, con todo el mundo, todo bicho que camina va a parar a la tributación. ¿Ok? En la medida que desarrolle actividad grabada en la provincia de Salta. Entonces, de ahí destacamos los que tenemos en rojo. Cualquiera sea el sujeto, los cualquiera son los enunciados en el 15 del Código Fiscal, pero siempre que desarrolle la actividad, porque si no desarrolla la actividad, yo puedo estar nombrado, ¿sí? Pero si no desarrollo la actividad, no se va a verificar nunca el hecho imponible. Y hay dos palabras claves ahí: en la medida que desarrolla actividad. Y ahí vamos a tener también el problema en convenio multilateral, cuando la actividad se desarrolla en dos o más jurisdicciones. Cada jurisdicción va a gravar la actividad desarrollada en cada una de esas jurisdicciones. ¿Y cómo se mide esa actividad? Problema del convenio multilateral, pero yo le voy a contar una infidelidad. Se mide en función de los gastos realizados, efectivamente soportados en cada jurisdicción, y de los ingresos obtenidos en cada una de las jurisdicciones. Se elaboran coeficientes, se aplica un lío terrible. ¿Ok? Pero bueno, es parte del encanto de la tributación. Si la tributación sería fácil, no creo que estemos acá metidos nosotros. Hablamos del convenio multilateral, dijimos quienes ejerzan actividades en dos o más jurisdicciones deberán ajustar su liquidación a las normas del convenio. Así de fácil. ¿Cuál es el periodo fiscal? El periodo fiscal está en el 175 del código. Y miren qué fácil. Siempre coincide con el año calendario. 1 del 1 a 31 del 12. Independientemente del cierre del ejercicio comercial. O sea, si tengo una empresa que cierra el 30 de junio, ¿cuál es el periodo fiscal? El año calendario. Y si tengo una empresa que cierra el 31 de diciembre, ¿cuál es el año fiscal? El año calendario. Siempre del 1 del 1 al 31 del 12. ¿Está claro? El pago del tributo es por un sistema de anticipos y ajuste final. En realidad se presentan declaraciones juradas mensuales que suplantaron a estos anticipos. Y si hay que hacer un ajuste, se entiende que se realizaría en el último de los periodos, que sería el periodo 12, que era como se hacía hace mucho tiempo. Bien. Hoy solo existen anticipos o declaraciones. Yo no me gustaría nombrarlos como anticipos, porque en realidad son declaraciones juradas que se presentan mensuales, porque no existe una declaración jurada anual que resuma todo, sino que existen declaraciones juradas mensuales. ¿Ok? Bien.
existen alícuotas en el impuesto, alícuotas generales y alícuotas particulares. Existen montos mínimos y también existen montos fijos. ¿Eso quién lo establece? Lo establece la ley impositiva, según el rubro y según la actividad. ¿Qué es la ley impositiva? La ley impositiva, yo didácticamente lo abreviaría diciendo, es la letra chica del Código Fiscal. Es una ley en donde se ponen los aspectos particulares del impuesto. Porque existe una teoría en la tributación vinculada con el tema de los códigos fiscales, que los códigos deben ser pétreos, o sea, no deben tener modificaciones. Las modificaciones deben tenerla algo que es anexo al código, que es la ley impositiva. La ley impositiva de la provincia de Salta, que tiene, repito, la casuística, el detalle, el mínimo, la alícuota, el monto fijo, eso está en una ley que es la 6611, que se actualiza siempre, permanentemente se actualiza. Contiene lo que llamamos la unidad fiscal, que es una moneda de cuenta que se utiliza como parámetro para la medición. Ya lo vamos a ver más adelante. Y acá les pongo con signo de admiración que es poco menos que una súplica. Siempre hay que recurrir a la ley 6611, que es la ley impositiva. Porque las cosas grandes están en el código, las cosas chiquitas están en la ley impositiva. ¿Qué pasó con la sustitución de los sujetos del exterior? Bueno, el sujeto del exterior, el contribuyente del impuesto a las actividades económicas, que no sea residente en el territorio nacional, resultará sustituido en el pago. O sea, ¿hay una sustitución? Sí, en el Código Fiscal de Salta hay sustitutos. ¿Quiénes serán los sustitutos? Serán sustitutos de ciertos sujetos. ¿Cuáles son las condiciones? Que el contribuyente sea de impuesto a las actividades económicas, que no sea residente en el territorio nacional. Entonces hay que buscar a alguien que esté aquí para que sea el que se encargue de pagar en lugar de él, porque estamos hablando de sustituto. Ocupa el lugar del otro, desplaza de la relación jurídica tributaria al otro. ¿Ok? ¿Quién será? Así de fácil. El contratante, el organizador, el administrador. Mañana lo traen a Luis Miguel para que cante en Salta. ¿Quién será responsable del impuesto a la actividad económica por el espectáculo brindado? El organizador, el contratante. ¿Entienden? Bien. El pagador, el liquidador, el rendidor de cuentas. Por ejemplo, en el caso de los bancos. Es un caso, digamos, muy particular. Debe ingresar el sustituto el monto que resulte de la aplicación de la alícuota sobre los ingresos brutos atribuidos a la actividad que se desarrolla en Salta. Nada raro. Y ahora sí vamos a cómo se determina la base imponible. Esto le va a resultar más fácil, porque son conceptos que ya ustedes manejan. Para la determinación de la base imponible existen normas generales. La norma general es, salvo disposición especial en contrario, los ingresos brutos son los devengados en el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. ¿Ok? Los devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Pero hay contribuyentes que pueden llevar libros y la ley contiene una cosa rarísima, yo al menos no la he visto, y creo que mis compañeros tampoco, que dicen que los contribuyentes pueden optar por el método del percibido cuando llevan libros.
Si yo llevo el libro, lo llevo porque estoy obligado. Y si estoy obligado es porque estoy, por ejemplo, la 19.550. Y si tengo que aplicar las normas contables son las es por lo devengado. ¿Me entienden? Esta opción es muy, pero muy rara. Pero bueno, la leemos porque está. Si hay contribuyentes que llevan libros, ellos pueden optar por el método de lo percibido si es que practican las registraciones por dicho método. ¿Quién practica registraciones contables por método de lo percibido? No conozco, no conocí y no conoceré a ninguno. ¿Ok? Y algo que tenemos que tener en cuenta, y lo tocamos ahora porque es importante, estoy en el tema base imponible. ¿Qué pasa con los intereses por financiación? ¿Se acuerdan que en el IVA decíamos los intereses son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen por separado? ¿Qué era? Seguían la misma suerte que el principal, los accesorios y los intereses. Acá los intereses por financiación se adicionan con los ingresos que originan los intereses. Si la venta tiene un tratamiento, los intereses seguirán, los intereses por financiación de esa venta siguen la misma suerte que sigue el principal. ¿Dónde está establecido eso? En otro artículo, no el 162, sino el 172, tercer párrafo, pero lo tocamos acá porque siempre nos trae conflictos. Vamos a otra vez la base imponible, pero de los casos especiales, de estos sujetos tan particulares que están radicados, constituidos o domiciliados en el exterior. La base imponible es la misma. El importe total abonado por las operaciones grabadas, neto de descuentos y similares, sin deducción de suma alguna. ¡Epa! Sin deducción de suma alguna. Bueno, lo dejo para analizar más adelante, pero les voy adelantando. Por ejemplo, si un responsable inscripto vende, el ingreso bruto es el precio total. 100 más 21, total 121. Para el sujeto local, el ingreso bruto grabado será 100. Para el ingreso del exterior, para el sujeto radicado en el exterior, si cobra 121, la base imponible para él será 121. ¿Por qué? Porque no tributa en el país. No podrá deducir el débito fiscal del precio total para, de esa manera, solo quede alcanzado el precio neto. Si hay acrecentamientos, el Poder Ejecutivo tiene que establecer cuál va a ser el mecanismo. Y acá hay algo bastante conocido también para ustedes. Hay una presunción de base imponible en el último párrafo del 162, en el último y en el penúltimo, que dice así: si los ingresos brutos deben resultar de las facturas o documentos equivalentes. Y si no existen las facturas o documentos equivalentes, se toma ¿cuál? Se toma el valor corriente en plaza por las operaciones instrumentadas, salvo prueba en contrario. El mismo concepto que tenemos en ¿dónde? En IVA. ¿Se acuerdan? Cuando tratamos precio neto, bueno, es el mismo concepto. Idem, si el valor indicado en la documentación no refleja el valor corriente en plaza, el mismo caso. ¿Está claro? Si yo estoy vendiendo una computadora en 14 pesos y la computadora vale 1.000, es obvio de que en cualquier fiscalización me van a hacer una observación sobre esa operación. Y va a decir, ese no es el valor corriente en plaza. Pruebe usted por qué lo vendió a precio vil. Bueno, mire, estaba fuera de onda, fuera de moda, estaba deteriorado, estaba así, ya no se consiguen repuestos. Habrá que justificar. ¿Entienden? Todo lo mismo que dijimos en IVA. Existe en la determinación de la base imponible una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No se puede excluir de la base imponible los tributos que incidan en la actividad gravada, salvo los expresamente autorizados en el 165. O sea, la prohibición no es total, no es total. Les voy adelantando. El 165 me permite que saque de la base imponible,
que es el ingreso bruto, que vendría a ser el ingreso total, que saque el débito fiscal del IVA. Entonces, no es todos los impuestos, ¿está claro? Hay autorizados a ser excluidos. Ya van a ver que impuestos internos también, en determinados casos, bla, bla, bla. Una característica es la aplicación de alícuotas uniformes, independientemente de la magnitud del ingreso. Esto es, no importa si vendés 1000 o si vendés 100.000. No importa si tus honorarios son 1000 o si tus honorarios son 1.000.000. Siempre la alícuota va a ser uniforme. Por eso hablamos de la aplicación de tasas proporcionales. Siempre proporcionales. Y ahora tenemos que entrar al concepto de lo devengado. Veo cómo voy de tiempo, pareciera que voy bastante bien, así que me puedo dar el gusto de seguir desmenuzando el código fiscal. Dijimos, tenemos que hablar del concepto del devengado, pero tenemos un caso general y tenemos casos especiales. El caso general ya lo mencioné y lo vuelvo a tomar. El caso general es, ¿cuándo el ingreso bruto está devengado? Desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación. Desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación. Ese es el concepto de devengado en el caso general. Se presume que el derecho a la percepción, fíjese que estamos hablando dentro de lo devengado, el derecho a la percepción. El derecho a percibir es diferente. Una cosa es el derecho a la contraprestación y el otro derecho es a la percepción de la contraprestación. ¿Yo tengo derecho a cobrar honorario? Sí, claro que tengo derecho. Pero ¿desde cuándo tengo derecho? Y depende, no sé cómo lo arreglamos el contrato, cómo fue, cuándo terminé mi trabajo. ¿Entienden? Entonces, son dos cosas distintas. Repito, en el caso general, que es el inciso G del 163, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación. Y el derecho, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia a que sea exigible. Con derecho, o sea, cuando lo incorporo yo a mi patrimonio, a ese derecho, ahí se produce el devengamiento. Ahora, puedo incorporarlo a mi patrimonio, al derecho, pero no tener todavía la exigibilidad de ese derecho. ¿Yo tengo el derecho a cobrar? Sí, pero cuidado, tenés que esperar todavía 50 días para cobrar, 60 días para cobrar, que se venza la garantía para cobrar. No sé lo que se pacte en la determinada operación. Y a su vez, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado son los casos especiales de lo devengado. Y vamos a analizar, ahora sí, por orden, inciso A, inciso B, inciso C del 163. ¿Ok? Hablamos ya del caso general, ahora hablamos de casos especiales. A ver, su actividad es la venta de inmuebles. ¿Perdón, Joaquín? Sí, quería hacer solamente una aclaración, porque por ahí, dentro de lo que estamos viendo, base imponible en la norma general, se confunde esta parte. Acá estamos apuntando al momento de nacimiento del hecho imponible en estos casos especiales. Eso simplemente. Simplemente que la expresión momento de nacimiento del hecho imponible es vinculada con el IVA. Claro. En el Código Fiscal de la provincia de Salta hablamos de devengado. No, yo para que se entienda, yo sé que... Pero tomémoslo como sinónimos y no hilemos demasiado finito. ¿Ok? Bien, correcto. Comparto la observación y la agradezco. Vamos a un caso especial. Venta de inmuebles. Señor, su actividad es venta de inmuebles. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene usted que incorporar el ingreso bruto devengado al periodo fiscal? ¿Desde cuándo?
Bueno, vamos acá a los casos especiales, venta de inmuebles. Desde el momento de la firma, coma, de la posesión, coma, o de la escrituración, coma, el que fuera anterior. ¿A qué le suena esto? A la ley del impuesto a las ganancias. Sin embargo, les adelanto que está mal copiado, porque en el impuesto a las ganancias lo que se requería para considerar como transferencia de inmuebles, ¿te acordás? Que era boleto más posesión. En cambio acá dice firma del boleto, coma, de la posesión o la escrituración el que fuera anterior. De la lectura acá se desprenden 3 momentos y en el impuesto a las ganancias hay 2 momentos. Boleto más posesión o escrituración el que fuera anterior. ¿Entendés? La diferencia tendría que decir de la firma del boleto y entrega con la entrega de la posesión. En cambio acá dice nada, firma del boleto, coma, de la posesión o de la escrituración. Pareciera que fueran 3 los momentos. Eso es hilar finito, ¿ok? Ojo a la lectura. Bien. Para mí es un error del Código Fiscal. Pero bueno, sigo buscando. Vamos a otro caso especial. Venta de otros bienes desde el momento de la facturación, entrega del bien o acto equivalente, lo que sea anterior. Lo anterior. Bien. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y de servicios, excepto trabajo sobre inmueble ajeno. Fíjese que acá junta prestaciones de servicios con locaciones de obras y con locaciones de servicios que también se llaman prestaciones de servicios. En la locación de obra en el IVA, el nacimiento del hecho imponible era la entrega del objeto encomendado. ¿Se acuerdan? Solamente nacía el hecho imponible para el herrero cuando le retiraban la reja y siempre y cuando él le dé el ok o el conforme, el que le encomendó la tarea, llevándose la reja. En cambio acá dice otra cosa. Dice, junta todo, amontona todo lo que en el IVA está separado y dice, prestaciones de servicios y locaciones de obras y servicios, excepto trabajo sobre inmueble ajeno. Bueno, eso dejemos, no leamos trabajo sobre inmueble ajeno. Prestación de servicio y locación de obras y de servicios. Facturación o terminación total o parcial de la prestación. Ah, perfecto. Eso anda bien en prestaciones de servicios. Pero después dice, salvo que la misma se efectuaren sobre bienes. Epa, acá está corrigiendo el error anterior. Si la locación se efectúa sobre bienes o la entrega de bienes, entonces se considera devengado en el momento de entrega de la cosa. ¿Para qué complicas tanto si lo tenés para copiar y mucho mejor redactado en la ley del IVA? Diría yo. ¿Está claro? Pero vale la pena distinguir y siempre comparar los impuestos porque es la manera de aprender, de repasar, de memorizar. Y entonces si dijo, excepto trabajo sobre inmuebles de terceros, ¿cómo será cuando hay trabajo sobre inmuebles de terceros? Trabajo sobre inmuebles de terceros, una expresión del IVA. Acá habrá uniformidad en el concepto. Porque, a ver, yo me ubico en el tiempo, el Código Fiscal de Salta es del año 75, la ley del IVA nació en el 75 también. Mejor dicho, tiene vigencia del 75. A ver, supongamos que sea lo mismo, el mismo concepto que tenemos en el IVA. En el IVA, veamos, aceptación del nacimiento del hecho imponible, ¿sí? O devengado, si querés. No quiero discutir con vos, Joaquín, este tema. Aceptación del certificado de obra, total o parcial, o percepción total o parcial del precio, o facturación, el que sea anterior. ¿Ok? Bien.
Vamos a ver el tema de los intereses. Desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo transcurrido hasta cada periodo de pago del impuesto, o sea, mensualmente. Repito, los intereses se devengan, o sea, los tengo que incorporar en la declaración jurada desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo transcurrido y hasta cada periodo de pago del impuesto. Y acá les pongo, ojo, ver diferencias con el IVA, porque en el IVA el hecho imponible, si ustedes se acuerdan, decíamos los intereses queridos y los intereses no queridos. Los intereses que se devengaron cuando éramos amigos y los intereses que se devengan cuando dejamos de ser amigos porque son consecuencia del incumplimiento de la operación gravada. ¿Se acuerdan? Está en el decreto reglamentario del IVA. Decíamos, en el decreto reglamentario del IVA, los intereses que eran consecuencia del incumplimiento de la operación gravada solamente nacían en el momento de la percepción. Ya era castigar demasiado a aquel que había sido castigado con el no cumplimiento de lo pactado por parte de su adquirente. ¿Sí? En cambio, acá no dijo nada. Fíjense que dice hasta cada periodo del pago del impuesto. Y si me pagan cuando se le ocurre y sigo devengando intereses, yo lo tengo que incluir en la base imponible. No los cobro y encima tengo que pagar el impuesto a las actividades económicas sobre ello. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Vamos a otro caso. Operaciones de venta de inmuebles en cuotas, pero por plazos superiores a 12 meses. ¿Ok? ¿Vieron el tema de que se venden terrenos en cuotas? El caso de los loteos, etcétera, etcétera. Bueno, si el plazo es superior a 12 meses, 12, se considera ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada periodo. Y ahí sí se los comparo y le digo, ojo, es similar al devengado exigible en impuesto a las ganancias. Solo que en el devengado exigible eran 10 periodos. No me acuerdo bien, vayan a verlo cuando tengan tiempo. Y para mercaderías es 10 meses. Plazo de financiación superior a 10 meses. Yo estoy viejito, algunas cosas ya no me acuerdo. Vamos a el concepto de lo percibido. Decíamos en el impuesto a las ganancias que la percepción podría ser real, presunta o indirecta. ¿Y el código qué hace? Copia la ley de impuesto a las ganancias, porque dicen, será percibido cuando se cobren en efectivo o en especie. Esa es la percepción real. Cuando estando disponibles sean acreditados en la cuenta del titular. Esa es la presunta, pues. Y con la autorización o conformidad expresa o tácita se han reinvertido, acumulado, bla, bla, bla. Esa es la indirecta. ¿Vieron cuando aprender bien un impuesto me ayuda en el resto de los tributos? Ahora critiquemos el criterio del percibido. Dijimos, cuidado, cuidado. La ley de coparticipación, ¿qué es la ley de coparticipación, la 23.548? Son aquellas pautas que deben adoptar las provincias para aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos. Y además para percibir la coparticipación nacional, o sea, aquellos tributos nacionales recaudados por la AFIP, pero que le son coparticipados a las provincias. Las provincias dicen, yo no voy a hacer un impuesto similar al IVA, a cambio de eso voy a tener otro tipo de impuesto y para tener ese tipo de impuesto debo cumplir con estas pautas, porque si no sería un caos todo lo que sería la tributación en el país. Ya es un caos, sería mucho peor todavía. Bueno, entre esas pautas está el famoso artículo 9 de la ley de coparticipación. Las provincias han firmado este compromiso. Para la determinación de la base imponible
se computarán, obligatorio, miren que está en un tono imperativo, se computarán los ingresos brutos devengados. No habla de los percibidos, ¿ok? Dice devengados como criterio general. Y ahora le pone excepciones. Ingresos brutos devengados para la determinación de la base imponible, pero con ciertas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son los contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar registros contables. ¿Quiénes no tienen obligación legal de llevar registros contables? Bueno, ahora con el Código Civil y Comercial de la Nación se ha complicado muchísimo este concepto, porque pareciera que por cualquier actividad hay que llevar registros contables. Pero si nos quedamos en el concepto tradicional, clásico, que los que tienen que llevar registros contables son aquellos que están nombrados o en el Código de Comercio anterior o en la Ley General de Sociedades, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, mis ingresos como profesional, los ingresos del ingeniero, los del médico, ¿sí? No tienen que ser declarados por el devengado, sino que pueden ser declarados por el percibido. ¿Por qué pueden ser declarados por el percibido? Porque un contador, un ingeniero, un médico no tiene obligación legal de llevar registros contables. Fíjense que esto también tiene una terminología que es anterior a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dice la ley? La ley de coparticipación en su artículo 16. Las provincias deben dictar una norma de adhesión expresa al régimen. ¿A qué régimen? Al régimen de coparticipación federal. Adhesión que les daría derecho a participar del producido de los impuestos coparticipados. Salta rapidito, adhirió a través de la ley provincial 6516. Por supuesto que lo hizo. Pero ¿saben qué? Nunca modificó el Código Fiscal. Y seguimos con esta problemática. Vamos a un tema que a mí me encanta. Me encanta porque tiene aplicación práctica. No todo es análisis, filosofía, estudio, bla, bla, bla. Vamos a lo concreto. ¿Qué no integra la base imponible? Y acá quiero hacer una muy buena aclaración conceptual. La ley, perdón, el Código Fiscal en su artículo 165 dice no integra la base imponible. No dice no está grabado, no dice está exento, dice no integra la base imponible. Expresión diferente a las anteriores. ¿Qué no integra la base imponible? Lo expliqué hace un ratito. El IVA no integra la base imponible. Impuestos internos no integran la base imponible. Estaba el sujeto, que ustedes van a ver en el próximo práctico de ingresos brutos, una joyería. Cuando vende paga IVA y paga impuestos internos. Le tengo que sacar tanto el IVA como impuestos internos y esa va a ser la base del impuesto a las actividades económicas. Si el contador no estudió, no le prestaron los apuntes de estas clases, nunca tuvo cerca un apunte de impuestos 2 de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿qué va a hacer? Va a considerar ingresos brutos al total de los percibidos, al total de la factura, y tiene que restarle el débito fiscal del IVA y tiene que restarle el impuesto interno en los casos que correspondan. Existen otros tributos como el Fondo Nacional de Autopistas, el Tecnológico del Tabaco, el impuesto de los combustibles, fundamental, por ejemplo, para las estaciones de servicio, ¿entienden? Excepto que la venta sea a consumidor final. Bien, entonces, esta excepción, mejor dicho, esta autorización a excluirlo de la base imponible, porque no integran la base imponible,
solo se da para aquellos contribuyentes de derecho. ¿Quiénes son los contribuyentes de derecho? Los nominados por la ley. El contribuyente de hecho es el que lo paga, pero el de derecho es el nominado por la ley. ¿Está bien? Únicamente para los contribuyentes de derecho, en tanto se encuentren inscriptos, o sea, en el IVA el responsable inscripto. O sea, la venta de una remera que vale 121 pesos por un responsable inscripto, la base imponible va a ser 100 pesos, porque le tengo que sacar el débito fiscal del IVA. La venta de esa misma remera en el negocio de al lado por el mismo precio, 121, si ese negocio, su titular es un monotributista, la base imponible para el impuesto local a actividades económicas será 121. ¿Entienden? En vez de pagar el 5% de 100, va a pagar el 5% de 121. ¡Epa! ¿Ok? Hay que ir analizando, comparando y aplicando a los casos concretos. Sigo. Decíamos, no integran la base imponible el IVA internos en los contribuyentes de derecho. Y siempre que correspondan a operaciones de la actividad que esté sujeta al impuesto. Y además que correspondan al periodo fiscal que se liquida. Parece obvio, pero mejor que lo pongamos. ¿Qué otra cosa no integran la base imponible? Los reintegros de capital. Reintegros de capital en el caso de depósitos, de préstamos, de créditos. ¿Por qué? Porque no expresan la retribución de la actividad gravada. Si alguien me prestó 1.000 pesos y yo le devuelvo con intereses y todo 1.100, yo tengo que restarle, no integran la base imponible, el capital prestado. A los 1.100 le tengo que restar 100 y de esa manera únicamente quedan grabados los intereses. ¿Entienden? La retribución de la actividad gravada son los intereses. Entonces no se puede grabar el ingreso bruto. Por más que el impuesto en muchas jurisdicciones se llama impuesto sobre los ingresos brutos. Lo que hay que grabar es el ejercicio de actividad y la medida del ejercicio de la actividad es la retribución. Y la retribución en el caso de préstamos son los intereses, no la suma del interés más el capital. Parece sonso, pero es interesante analizarlo. Me voy al caso C. No integran la base imponible las contraprestaciones recibidas por comisionistas e intermediarios en operaciones en que actúen en intermediación en la parte que corresponda a terceros. ¿Se acuerdan el sujeto que salía a vender bienes que no le eran propios, pero actuaba a nombre propio, pero por cuenta de terceros y que facturaba bienes que no eran propios? En el artículo 20 de la ley del IVA, su primer párrafo. Bueno, acá lo único que hay que buscar grabar es que la comisión. Entonces, el ingreso bruto del intermediario es todo lo que vendió, pero en realidad la retribución de su actividad es solo su comisión. O sea, del total que recibe como ingreso bruto, una parte del ingreso bruto no integra la base imponible, porque es la plata que le tiene que entregar al comitente, y solamente la parte que se queda a él, que se llama retribución, comisión, etcétera, etcétera, solamente sobre esa parte se grava. Por eso no integra la base imponible la parte que le corresponde al comitente. ¿Soy claro con eso? Háganme así por lo menos para que yo tenga un estímulo en esta clase. Tampoco integran la base imponible los subsidios y subvenciones otorgados por el Estado. Por ejemplo, las empresas han cobrado el Repro 2, subsidios, etcétera, etcétera. No miden la actividad gravada. Ahí se resume todo la filosofía de este artículo. ¿Mide o no mide la actividad gravada? Y ahí le doy uno que por excelencia no mide la actividad gravada. Los importes originados por la venta de bienes de uso. No integra la actividad gravada. No integra, perdón, no es que no integre la actividad gravada. No
expresa el ejercicio de la actividad. Por ejemplo, hay una empresa que realiza fletes y renueva los camiones. Y hay otra empresa que hace los mismos fletes que la otra, pero que todos los años cambia sus camiones. Los ingresos originados por la venta de bienes de uso no expresan la actividad grabada. Para las dos empresas, la actividad es la misma. Los kilómetros recorridos, los fletes realizados, etcétera, las personas transportadas, etcétera, etcétera. Que yo, contador, venda mi computadora para comprarme una nueva, tampoco expresa actividad. Actividad de la que está alcanzada por el impuesto, que es mi servicio profesional. Entonces, nunca la venta de bienes de uso del artículo 165, inciso F, integra la base imponible. Y este es el caso paradigmático, digamos, el más famoso, el que más aplicamos en la actividad profesional. Tampoco, aunque sea un ingreso bruto, ese ingreso que percibe el agente de percepción. Por supuesto, si lo que es un ingreso bruto para él, pero es un ingreso de plata ajena. Esa plata ajena no es un ingreso propio. Por eso le pide, siempre que esté inscrito como agente de percepción. Los agentes de percepción truchos no pueden andar acá. ¿Qué otro concepto no integra la base imponible? No integra la base imponible un caso muy, pero muy particular que Miriam Campastro ha explicado en este artículo, en este ejemplo. No integran la base imponible, o sea, no tributa económica. La suma por la venta de aquellos bienes usados, pero que hayan sido aceptados como parte de pago de otros bienes nuevos. Ah, pero cuidado, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el importe que se le ha reconocido a quien entrega esa unidad usada. O sea, ese importe reconocido al que entregó la unidad usada para adquirir uno nuevo se llama precio de toma en la concesionaria. ¿Entienden? En la gente. Bueno, ¿cuál es el ejemplo clásico? La concesionaria vende una unidad nueva en 700.000 y le toma al cliente como parte de pago un auto usado en 250.000. Y por esa unidad usada, después lo vende, lo que tomó en 250, lo vende en 300. ¿Cuánto tiene que tributar? 700 por la venta del nuevo. Y 50, que es la diferencia únicamente, macheten bien, la diferencia únicamente por la unidad usada. Diferencia positiva, porque ahí yo se lo marco con 2 asteriscos. ¿Qué significa esos 2 asteriscos? Que si vende a pérdida, no compensa. Supongamos que la recibe en 250 y la tomó mal y no la puede vender. Y en algún momento lo que computó 250, reconoció 250 en la toma y con tal de sacárselo de encima lo vende en 170. Pierde 80.000 pesos en la operación. Ese resultado negativo no lo puede computar, solamente cuando es positivo. No compensa. ¿Está claro? O sea que en el ejemplo dado, con el resultado positivo que se integra por 700 más 50, es como si la unidad nueva se hubiera vendido en 750 pesos. Porque el ingreso bruto de él es la venta del nuevo y la ganancia, el resultado positivo, ganancia del bien recibido como parte de pago, en función de la diferencia entre el precio de reventa y el precio de toma. Fíjense que les pongo ahí abajo, no hay coincidencia con el tratamiento en el IVA. ¿Se acuerdan del IVA, el 18, habitualista, bla, bla, bla? Comparen, es la mejor manera de aprender. Comparen, ¿ok? En el IVA se le permitía un crédito de impuestos, equivalente con un tope al 90% del precio de venta, bla, bla. Comparen, artículo 18. Ustedes ya lo saben. Me pasé una. Ahí. ¿Qué otro concepto no integra la base imponible? Algo importantísimo, importantísimo. El recupero de gastos. Pero cuidado que el Código Fiscal se refiere al recupero de gastos
por parte de las entidades financieras de la ley 21.526. Solamente se refiere a las entidades financieras cuando habla de recupero de gastos. Y le pone condiciones que coincidan cualitativa y cuantitativamente con las operaciones que los originan. Por ejemplo, el banco ha pagado un impuesto de sellos de su cliente y después se lo cobra, se lo recupera. Bueno, tiene que ser el mismo concepto y el mismo importe. Por eso tiene que coincidir cualitativa y cuantitativamente. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el reintegro de gastos de otras actividades? ¿Por qué tienen coronita lo de las entidades financieras? Y la respuesta es, mira, no hay normas específicas sobre el tema. ¿Ok? No hay normas específicas. No significa que puedas tener tu criterio, que si podés probar que no es ingreso, que en realidad es recupero de gastos, podrías discutirlo al tema. Después habla de las compañías de seguros, no interesa. Y con este tema, y me quedan 6 minutos, quiero terminar la clase. Seguimos en los conceptos deducibles de la base imponible, que no es lo mismo que no integran la base imponible. ¿Está claro? El 165 es no integran, y esta es deducibles de la base imponible. ¿Qué tengo que restar de la base imponible, que es el ingreso bruto? Y le tengo que restar todas aquellas sumas, aquellos valores que se refieran a devoluciones, a bonificaciones, a descuentos acordados, pero en la medida que se efectúen sobre ingresos grabados, se instrumenten y se contabilicen por separado. Por supuesto, pero cuidado, si yo vendo y después hago una nota de crédito porque alguien viene y me paga con una bonificación, con un descuento financiero, o simplemente me devuelve de 10 artículos que le facturé, me devuelve 3, por supuesto que lo tengo que restar. Ahora, si el descuento ya surge de la propia operación, entonces no estamos hablando de ese concepto, porque eso ya estaba en el comprobante original emitido, que dice, precio de lista 100 pesos, descuento por cliente habitual 10%, precio neto 90, IVA 21% de 90. Ya no tengo nada que restar, eso ya había surgido de la propia operación. Y ahora un tema interesante. ¿Qué otra cosa se puede deducir de la base imponible? Los créditos incobrables. Primero que nada, ¿cuándo un sujeto contribuyente tiene créditos incobrables? Cuando utiliza la base de lo devengado. Porque si no, nunca tendría crédito si utiliza la base de lo percibido. ¿Está claro? Entonces, solo cuando estamos en el caso general, digamos, en la generalidad de los casos, diría más técnicamente correcto, que es cuando declara por lo devengado. Declaró por lo devengado, entonces integra la base imponible del mes de la operación el ingreso bruto de la operación. Pero como es al fiado, queda un crédito. Ahora, ¿qué pasa cuando ese crédito no se paga? Porque acá el impuesto a los ingresos brutos se tributa aunque no existe el ingreso. ¿Por qué? Porque va por lo devengado. El ingreso era una promesa. Yo he creído que me iba a pagar, por eso viene la palabra crédito. Y ese que creí que me iba a pagar se transformó en un incobrable. Yo ya declaré la venta, ahora tengo la incobrabilidad. Y bueno, ustedes se acuerdan del impuesto a las ganancias, cuando hablábamos de producidos, ¿cuáles son los créditos incobrables que están en el código de la provincia de Salta? Aquellos créditos que se han producido en el periodo fiscal que estoy liquidando, siempre que hubieran sido computados por lo devengado como un ingreso grabado. Yo ya declaré todo y acá hay una parte, un todo que no me paga. ¿Lo puedo restar de otro periodo? Claro, 6 meses después, 2 años después, si lo sé incobrable, lo puedo restar. Qué bueno que lo pueda restar. ¿Cuáles son los índices de incobrabilidad que me dice el código? La cesación de pagos real o manifiesta, el concurso preventivo, la declaración en quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, el inicio de cobro compulsivo. Todo esto me suena bastante al decreto reglamentario de la ley de ganancias. ¿Está claro? Claro.
Fíjense cómo vimos, ¿no? La ley de ganancia, la de interno, el código fiscal, la ley de coparticipación, el código civil y comercial. Pero la ley de ganancia, cuidado, la ley de ganancia, mejor dicho, su decreto reglamentario, tiene el concepto de falta de economicidad, que era cuando los créditos incobrables no superaban los 45.000 pesos, ¿se acuerdan? En el decreto reglamentario. En cambio, en ingresos brutos, en el impuesto a la actividad económica, no se considera la falta de economicidad. Ahí dice IG, y tengo que cerrar paréntesis en vez del 9 que se ve ahí. Es un error de IP. ¿Qué pasa cuando hay recupero total o parcial del incobrable? Yo ya lo vendí, lo declaré. Lo declaro como incobrable los restos del periodo en que lo declaro de incobrable. Y después se produce un milagro. El que declaré contablemente como incobrable aparece y me paga. Bueno, va a estar grabado en el periodo fiscal en que tal hecho se produzca. Dejo la clase en este punto. Si queda alguna pregunta, Joaquín, en el chat, estoy dispuesto a contestarla ahora en los minutitos que nos quede, para que arranquemos la próxima clase en un tema muy interesante que es bases imponibles especiales. Bien, en el chat por ahora no hay ninguna consulta. Bueno, me quedo más tranquilo. La próxima clase continuamos con el impuesto a las actividades económicas. Vamos a ver conceptos que nos faltan. Vamos a ver también algo que se ha incorporado hace muy poco en el Código Fiscal, que se llama el régimen simplificado provincial. Aquellos sujetos que son monotributistas en la nación, ¿cómo tributan? Si pueden tributar con una cuota fija, adhiriéndose, adicionándose como mochila al monotributo nacional. Gracias, mis alumnos. Disculpen el faltazo en la clase anterior. Hubiera querido estar y estar en mejores condiciones. Ha sido un gusto. Gracias, Joaquín, por la compañía. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.